santo por intervención divina. ¿Ha escuchado usted la palabra santo, pueblo santo, iglesia santa, una persona santa? Muchas veces hay errores, ¿no es cierto?, dentro de muchas religiones, que santidad es símbolo de obra, hacer obra, y Dios los aparta para, ¿no es cierto?, para hacer buenas obras. Y claro, obviamente, Dios nos ha llamado para hacer buenas obras, pero Dios no nos ha hecho santos porque hicimos algo bueno o porque hacemos buenas obras. No hay ninguna buena obra, ¿no es cierto?, que pueda salvarnos. Pues para eso Dios envió a su Hijo Jesucristo, para que pudiésemos entrar confiadamente al trono de la gracia, no patudamente entrar al trono, porque aún sigue siendo el trono, aún sigue siendo Dios. La santidad de Dios no ha menguado, la justicia de Dios no ha menguado, es la misma de siempre. Somos justos aún sin serlo, y eso es lo que Dios, por lo que Él ha declarado, no ha declarado justo ante el Padre. Entonces vemos la palabra santidad, como primero Dios llama a Israel ciudad santa, pueblo santo, sin tener ningún mérito. En Deuteronomio 7:6 dice, pues tú eres un pueblo santo. Dice, ¿cómo un pueblo santo? Porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te ha elegido a ti para que seas su tesoro especial. El Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Será la nación más bendecida de toda la tierra. Ningún israelita, sea hombre o mujer, quedará sin tener hijos, y todo tu ganado dará crías. Entonces vemos de qué significa primero la palabra santidad o santo. Significa separado. Dios nos ha separado. En el antiguo pacto, ¿no es cierto?, se echaba el aceite, un símbolo, era figurativo, simbólico, ¿no es cierto?, en que era apartado, ¿no es cierto?, para un trabajo X, ¿no es cierto?, para un llamado. Era la persona apartada. Entonces Dios apartó al pueblo de Israel para que ahí naciera el Mesías, ahí creciera el Mesías, ahí muriera el Mesías, fuera sacrificado el Mesías, y de ahí resucitaría el Mesías, ¿no es cierto? Y luego se cumplirían todas las promesas, que son más de 40 promesas que Dios cumplió, ¿no es cierto?, que luego las vamos a estar viendo. Entonces Dios apartó a esta nación con un propósito, con una agenda, ¿no es cierto?, con una idea de que pudiesen recibir al Mesías, esperarlo, hablarle a las generaciones que vendría el Mesías. Pero cuando vino, no lo recibieron. Ahora nosotros como iglesia, mire, en Tito 2:14 dice, Él dio su vida para librarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente comprometido a hacer buenas acciones. Es decir, la iglesia también ha sido apartada, la iglesia también ha sido santificada, pueblo santo, ciudadano santo, ciudad santa, ciudadano santo, iglesia santa. Cada miembro de la iglesia debe ser santo, ser apartado. Israel fue apartado con un propósito, la iglesia fue apartada con un propósito, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas hacia la luz, anunciar la venida de Jesucristo, y que de la única forma de que la gente pueda ser salva del fuego eterno, pueda ser salva del juicio, de la ira de Dios, es reconociendo y creer en la obra perfecta de Jesucristo cuando Él resucitó al tercer día. Él es la única ofrenda perfecta que ha podido satisfacer al Padre, ¿no es cierto?, para pagar todos los pecados. Jesús no tan solo fue el Cordero, el sacrificio, sino que también fue el sumo sacerdote. Asimismo cumplió los
los dos requisitos como sumo sacerdote, pero él era el sacrificio, él era el cordero, es decir, y el Padre quedó satisfecho de ese sacrificio. Vamos a estar hablando con respecto del tabernáculo, del arca del pacto, de todo lo que significa el sacrificio, cómo dentro de ese tabernáculo estaba hablando de Cristo, del sacrificio de Cristo y de todo lo que es relacionado con la vida de Cristo. En 1 de Pedro 2.9 dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios, por eso pueden mostrar otras de las bondades de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. La hemos recibido misericordia, compasión, compasión, todo ha sido por gracia. Entonces, siempre cuando Dios nos aparta es con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Es lo que dije, es poder anunciar las virtudes. Cuando nos desviamos del mensaje, estamos literalmente rechazando, ¿no es cierto?, minimizando la venida del Señor. Esa es la mayor bendición que podemos recibir, ser salvo, haber adquirido la salvación y poder ser arrebatado por Dios, poder ser raptado por Dios, que es lo mismo, el mismo sinónimo, poder ser levantado por Dios cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. ¿Estamos anunciando las virtudes de aquel o estamos anunciando las virtudes de las añadiduras? Estamos anunciando las virtudes de la economía, anunciando las virtudes, ¿no es cierto?, de las cosas materiales, de las cosas temporales. No nos desviemos, que no nos cautive las cosas materiales en nuestro corazón. Lo que hablamos más es lo que hay en nuestro corazón. Si realmente nuestro tesoro es Cristo y la salvación y la segunda venida de Cristo, eso es lo que tenemos que anunciar a la gente. Ese es el mayor problema de la humanidad. Efesios 1.3 dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Dice bendiciones espirituales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó. Estas son todas las bendiciones que Dios nos dio. Dios nos amó antes que hiciera el mundo, nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. ¿Se acuerda que hablamos de la adopción? Que en los tiempos antiguos los romanos era muy común votar a los niños cuando quedaban huérfanos, cuando la gente, ¿no es cierto?, había la cultura, ¿no es cierto?, romana, que a cierta edad, a los 5 años, lo podían votar, lo podían criar hasta los 5 años y tenían todo el derecho legal votarlo en un basurero, ¿no es cierto? Por eso Pablo dice que somos adoptados por Dios. Con esa contexto, Pablo estaba hablando de la adopción. Gente que era literalmente votada y esos mismos salían como gladiadores. Muchas mujeres, niñas, ¿no es cierto?, las llevaban a los sacerdotes desde ahí de los romanos para hacer montones de clases de inmoralidades sexuales, ¿no es cierto?, prostituirlas. Los niños síndrome de Down eran los más comunes, pero la iglesia tomó el papel, el rol de tomarlos a ellos. Y eso me dio tanta alegría cuando empecé a informarme de esto. La iglesia jugó un papel importante en los niños, en los huérfanos, en la gente que no tenía dónde comer, la gente que no tenía dónde dormir los niños, pero la iglesia tomó ese rol de adoptarlos. Y eso Pablo dice, fuimos adoptados, fuimos sacados de la basura, del pecado, de tanta cosa, ¿no es cierto? Para que seamos santos e intachables a sus ojos. De antemano nos adoptó como miembro de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo.
1 Pedro 1:13. Así que piensen con claridad y ejerciten el control propio, pongan su esperanza en la salvación. Esa es nuestra esperanza, la salvación, que recibirán cuando Jesucristo sea revelado en el mundo. Por tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió es santo. Es decir, tenemos que vivir con los deseos de Dios, no con nuestros deseos. Muchas veces oramos al Señor, pero a veces están tan metidos en nuestros caprichos, están tan metidos en nuestra obsesión, nuestro afán de cómo está nuestro corazón. Muchas veces oramos, le pedimos a Dios, pero nuestro corazón está desviado en los resultados, ¿no es cierto? Y no en el fruto que podamos dar nosotros como vida, que el ser sacrificio vivo, que significa ser cada día actuar como Cristo, y muchas veces no lo hay. Estamos enfatizados en los resultados materiales, ¿no es cierto? Que Dios los va a dar, si Dios dio pan igual, pero cuando Dios les falta pan, porque quería enfocarse del pan, porque Él era el maná, Él era el pan de vida. Dentro del arca del pacto había una porción de maná para mostrar que la abundancia de Dios iba a estar con ellos, el pueblo, y hablaba también de Cristo en el nuevo pacto. Cristo era nuestro pan, era nuestra salvación, era nuestro alimento. La vara era en nuestra autoridad, nuestro pastor, nuestro gran pastor, buen pastor. Todo tiene un sentido, vamos a estar estudiándolo, vamos a estar hablando este contexto de lo que es el sacrificio de Cristo. 1 Pedro 1:22, el obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados, por eso ahora tienen que amarse los unos a los otros como hermanos, con amor sincero, ámense profundamente de todo corazón. Tenemos que amarnos, tenemos que pedir perdón cada vez que hablamos con Dios. Por algo dice el Padre nuestro, siempre decir, Señor, perdónanos, ayúdanos a considerar el día malo. Temo yo el que no estemos considerando, sino que estemos afanados en poder defendernos, en mostrarnos, ¿cierto? Que no somos así. Si dicen que nuestros frutos, nuestro carácter, nuestra vida hablará de nosotros. El presentar defensa. El apóstol Pablo hablaba de presentar defensa, pero defensa al evangelio, defensa a la mala doctrina, a la apostasía, ¿no es cierto? A la herejía, ¿no es cierto? A poder agregarle cosas al evangelio, adornar la semilla, alterar la semilla. Y Pablo defendía el evangelio, pero por la palabra. Es decir, no está escrito eso. Eso no está escrito. Frenó a Pedro. Estaba defendiendo, ¿no es cierto? Presentando defensa por el evangelio, no por sí mismo, sino que por el evangelio, por la obra de Cristo. Estaba minimizando la obra de Cristo, y Pablo defendía la obra de Cristo, el evangelio, el poder, ¿no es cierto?, decirle a otros, ¿no es cierto?, que estaban enfatizados, ¿no es cierto?, en poder agradar a Dios con figuras, ¿no es cierto?, con signo, con rituales. Entonces ya no es la ley ritual, sino que es la esencia, la vida, porque la palabra estaba en una caja, ahora esa palabra está en nuestro corazón. Cambia, es distinto, somos limpios por dentro, por fuera, y Dios nos va limpiando hacia afuera, de adentro hacia afuera. Y eso es lo que tenemos que considerar, arrepentirnos, sino que tenga misericordia de nosotros, de nuestra región, de nuestra ciudad de Coyhai, que Dios tenga compasión de nosotros. Dios siempre tuvo compasión de los enfermos, Jesús siempre tuvo compasión de la gente que tenía hambre y no tenía que comer. Le llamó la atención, aún sabiendo que andaban detrás del pan, pero aún así tuvo compasión y les dio. Nosotros no somos así porque nos falta entender el amor de Dios. Dios ama, ¿no es cierto?, que lo hace por compasión.
y ama a su escogido, ama a aquellos que Él ha llamado, porque fue derramada su sangre para que nosotros pudiésemos ser limpios, separados, apartados, ungidos por Él. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé fuerza para poder seguir comentando esto que es tan importante, ¿no es cierto?, el poder anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Será hasta la próxima. Señor les bendiga. Bendiciones. Chao, chao.